Vamos en el auto de Jorge a detectar, pero lo que te quiero mostrar es esto, mira esto. ¿Qué es esto? Mandarina en el piso. Y me toca siempre el break arriba del auto. ¡Qué increíble! El Dios break. mío, mira la mugre que hay acá. Mira. Vas a encontrar una macuquina por ahí abajo. Mira lo que es esto. Mira. Entre la mugre va Mariela. Hola amigos de Texel Aventura, hoy les voy a contar cómo hago para encontrar oro cuando voy a la playa. Te lo voy a mostrar mientras hago esta búsqueda y te lo voy a comentar mientras hago la edición del video. Pero antes quiero hacer una aclaración. El oro no se materializa, así que tenés que tener buenos lugares a donde haya oro, obvio. Y los mejores lugares son las playas. Y las mejores playas son las que la gente se baña hace muchos años. Acá en Argentina la época dorada del oro fue en la década de 1960. En esa época todos usaban oro, como todo el mundo usa celulares hoy en día. Y usarlo era una cuestión de estatus. Y a los que no le daba el cuero tenían anillos de latón o cobre pulidos o bañados en oro. De esos también se encuentran. Como te das cuenta, no es tan fácil recuperar los objetos del barro. Por suerte ahora estoy usando mi nueva Sandscoop de CKG. Es muy liviana y entra en el barro como piña. Le mando un abrazo a Dimitro, que me la envió desde Estados Unidos. La marca como hierro, pero dentro del agua marcaba bien. Acá está, mira, un tornillito. Es así, dentro del agua la señal se amplifica y también se distorsiona. Tenés que tener un buen detector de metales. Claro que casi con cualquier detector de metales podés encontrar oro, pero te da mucha ventaja tener uno bueno. Yo estoy usando este anfibio multi y me gusta usarlo porque tiene muchas opciones y entre ellas podés elegir no discriminar tanto los objetivos. Tenés que tratar de usarlo en la configuración que menos discrimine. Y que sea sanamente posible de usar, es decir, que no te tire señales falsas todo el tiempo o ruidos que te hagan estallar la cabeza. Un poquito de ruido está bien. Un error que muchos cometen en nuestro río es usarlo en modo playa, y el modo playa es para las costas saladas. No es que no vas a encontrar oro si hay, seguro que sí, pero los objetos están más profundos, a esos les cuesta mucho en modo playa. $30 me marca. Ahí está, mira. Mira, de acá lo veo. Hueco es, pero es de oro. Mira. Me trajo suerte la pala. Lo mejor es hacer pruebas de aire con anillos de oro para ver cuál es la opción que más distancia te da. Claro que las pruebas de aire no son reales. Resulta que la arena seca o mojada con agua de mar, los detectores le cuesta más. En cambio, dentro del agua dulce de nuestro río, la señal se amplifica. Pero al menos eso te va a dar un indicio de qué configuración usar. Estoy exigiendo al máximo la pala porque tiene que resistir. Acá está, mira. La forma que lo estoy usando, encuentro fierros todo el tiempo, pero también esos anillos finitos que son huecos suenan. Así que bueno, me tengo que comer los fierros, los clavos. Pero bueno, todo sea para sacar oro. Otra de las cosas importantes es la estadística. Obvio que cuantos más objetivos buenos cabes, más posibilidades vas a tener, pero
A diferencia de la plata, el oro es uno de los metales que peor rebota en todos los detectores de metales. Incluso la forma o tamaño influyen mucho en el ID que te tira en la pantalla. Muchos me mandan mensajes preguntándome qué número me tira el oro, y no es un número fijo. Depende, como te decía antes, del tamaño, la forma. Con este anfibio generalmente el oro marca de 55 para abajo. Sí. Peoró mucho. Dentro del agua es una cosa, fuera del agua es otra. Pero está. Mira. De escoria de algo, de lata puede ser. Bueno, así como eso suena el oro acá. Vamos a aprovechar esta búsqueda tan linda que hicimos y de paso te vamos a mostrar todas las cosas que sacamos, aunque no sean de oro. Está nuevo. ¿Qué año? 1888 es un año bastante difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ese yo tengo. Bueno, pero no es fácil, no es de los fáciles, ¿eh? Creo, si no me acuerdo mal, creo que se acuñaron... no me acuerdo. Creo que 1,5 millones, pero te estoy macaneando, no me acuerdo. Tenés que esforzarte al máximo. Esa es una de las cosas que aprendí de mi viejo. La fuerza de voluntad es como un poder de los superhéroes, pero de la vida real. Pero, por ejemplo, Adolf Hitler era uno de los cultores máximos de que la fuerza de la voluntad lo podía todo. Pero, incluso, él se chocó con la realidad. Al final, lo hicieron pelota. O sea, fuerza de voluntad, sí, pero sobre todo realismo. Cuando ya no das más, no hay Lola. A volverse para las casas, mañana será otro día. Acá está. A ver qué es. Una cadena con un gancho. Mira qué bueno que está, ¿eh? Pensé que era una chapa, pero no, era una cadena. Esto sí que es antiguo, ¿eh? Mira. Lo voy a llevar porque me gusta. Mira lo que está. Viste que a veces a los fierros hay que sacarlos, ¿eh? Mira qué lindo que es. Para mí es un hobby, así que yo lo disfruto al máximo, incluso cuando no encuentro oro. Podemos decir que ese día fracasé, pero no fue tan malo porque la pasé súper bien. Aún así, fracasar es bueno también, porque te da fuerza para volver a intentarlo otro día. Pero siempre todo depende de vos. Porque no hay peor fracasado que el que le echa la culpa a los demás por sus propias fallas. Ahorita 22. Mira qué pequeñita, chiquitita. Aceptar los consejos de los demás, como esto que te estoy dando, pero sobre todo hacer tu propia experiencia. Y para ser buen detectorista se necesita mucha experiencia. Te lo digo yo que soy uno de los 100% playeros. Detecto 2 o 3 veces por semana, de 4 a 6 horas por día. Depende del tiempo, la marea y los demás temas de la vida general. Yo no vivo de esto, así que a veces tengo que trabajar. Pero acá hay otra de las cosas que suena como oro todo el tiempo. Este papel aluminio. Es difícil encontrar papel aluminio en la playa, pero puede haber también. Estaba contento porque sonaba muy lindo, pero acá está, mira, acá lo tenés. Chic. Suena horriblemente. Horriblemente suena. Un 12 me marca. Acá está, mira.
Otro más. Ah, uy, sí, le faltan las aviolas. Pero es un, mira, hueco. Sí. Qué loco, muy antiguo. Está re bueno, Bueno, gracias. Bueno, esto es lo que pasa. Buscando oro, sacás esto. Bueno, aprovechamos y limpiamos el río, descontaminamos. ¿Qué te parece? Mira qué peligro. Acá está, mira esto. Una Gillette inoxidable. Conocida por todos. Bueno, qué horrible, ¿no? Porque la gente se puede cortar con esto. Bueno, ahora estamos comiendo acá en este lugar que no voy a decir el nombre. Pero bueno, hace de cuenta que encontré un anillo de oro, pero me acabo de gastar medio anillo de oro. Barto, ¿te parece bien? Es lo más mejor. Barto dice que tiene lombriz. Esto es lo que hay en el bolso de un detectorista cuando termina el día. Mira, te voy a mostrar. Mira, todo esto para la basura, plomo. Y esta nunca la llevamos al río porque todo el mundo sabe, todos sabemos que son de mala suerte. Así que acá está. Normal,